Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación. Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas. Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan? ¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios? ¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales? Con la Federación de Identidades todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona. Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado. Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información. Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad. Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución. Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las federaciones de identidades de investigación y educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios. Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata. Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y el soporte hacia los usuarios. Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta las federaciones de identidad de las RENIEs en el mundo. Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones. Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad. Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario. Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales. Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse. Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo. En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de la Red Nacional de Educación e Investigación en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Damos la más cordial bienvenida a este día IPv6. En esta ocasión, bueno, contamos con la participación de la empresa Fortinet. Voy a compartir pantalla. Listo, ahí está. ¿Confirman, por favor? La vemos, Azael. Ok, gracias. Pues vamos a comenzar para tener tiempo suficiente de... ¿Tengan algunas preguntas, respuestas? Pues bueno, el día de hoy, bueno, vamos a hablar de transición y o migración a IPv6, en este caso con Fortinet. Voy a aclarar algunos conceptos de la agenda del día. Voy a dar esa pequeña introducción. Van a tener las dos conferencias.
bueno, más bien una conferencia, y después el caso de estudio con la participación de Jaime Olmos de la UDG. Entonces, como introducción, bueno, vamos a referirnos ahí a los conceptos que son importantes de aclarar, y lo vamos a dimensionar en el contexto de esa transición a IPv6, ¿no? Se habla mucho de transición, migración. Entonces, transición de acuerdo a la Real Academia y al diccionario mexicano. Entonces, transición es cambio de una situación a otra, y también tomé esa parte que dice que hay un periodo de transición, que es precisamente en el que nos debemos de encontrar la mayoría ya de nosotros. Entonces, la acción o efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. En este caso, pasar de IPv4 a IPv6. En cambio, migración es el paso de, por ejemplo, muchas cosas, en este caso, bueno, datos, o en este caso la versión del protocolo de Internet, de un sistema de una determinada plataforma tecnológica a otra. Entonces, precisamente hay que distinguir esos dos conceptos para que a la hora que hagamos nuestra implementación de IPv6, digamos, estamos haciendo una transición o más bien una migración. Y también los conceptos de convivencia y coexistencia. Pues convivencia es el hecho de convivir de personas, animales, en este caso protocolos de Internet. Y convivir, bueno, tiene que ver con coexistencia en armonía. Entonces, en la parte de coexistencia, es precisamente la existencia simultánea de dos o más cosas, especies, etcétera. En este caso, las dos versiones del protocolo de Internet, aunque estrictamente hablando, podemos decir que sí son dos protocolos diferentes y cada uno tiene identificado un valor ahí en hexadecimal. Bueno, pero es importante para que sea menos complicado todo, bueno, decir que son dos versiones del mismo protocolo, que son de capa 3. Los pasos adecuados, que ya lo he presentado en muchas presentaciones de la red de CUDI, es actualmente, bueno, teniendo habilitado, prendido IPv4, como ya todos los sistemas operativos actuales ya tienen soportado y muchas veces ya prendido IPv6, entonces nada más hay que usar. O sea, no vale nada más tenerlo prendido o habilitado, bueno, hay que usarlo, ¿no? En este caso IPv6. Y en algunos casos hay que modificar y desarrollar aplicaciones independientes, que las que tengamos, que están casadas con una versión del protocolo, ahora hacerlas independientes de la versión del protocolo. O sea, no solamente hacerlas ahora dependientes de IPv6, sino hacerlas independientes de la versión del protocolo. Entonces, estamos en un periodo de coexistencia hoy, y bueno, estaremos pasando transición de una versión a la otra, como comentabas, en ese periodo, el día de mañana, en los próximos días, ¿no? En el corto, mediano, largo plazo. Y coexistencia también hoy, y en algunos casos, por la aplicación, el ambiente, la topología, etcétera, podríamos pasar, sí, a una migración. O sea, quitar IPv4 y poner IPv6. Entonces, el paso, bueno, final es después de deshabilitar o apagar IPv4. ¿Por qué? Porque ya está siendo en desuso, las direcciones IPv4 ahorita ya están siendo cada vez más caras. Entonces, lo más económico puede llegar a ser que ya siga funcionando solamente IPv6, ¿no? Entonces, dejar habilitado IPv6. Un dato también, hace unos días, apenas el 30 de abril, ya se llegó en el caso, bueno, de las estadísticas que lleva Google, a un 40% de los usuarios de Google con soporte, con acceso con IPv6, ¿no? Y en México, bueno, estamos ya superando ese 40%, el número de usuarios de Google en México ya más del 40% ya accede también con IPv6. Otras estadísticas, bueno, de adopción de una presentación de la IETF de marzo, de todas las plataformas de la nube, el más del 50% ya soporta también IPv6, y también las redes, bueno, se estima que un 42% de las redes soportan ya IPv6, bueno, en este caso la conectividad con BGP. Otras estadísticas también importantes, interesantes, bueno, de LACNIC, habla ahí, bueno, del despliegue con recursos. Acuérdense que hay toda una infraestructura de esa iniciativa de MANAP, que se ha comentado mucho en CUDI. Entonces ya el soporte nativo en la región es más del 28%, y ya 3 de 10 paquetes en Internet y 1 de cada 3 sistemas autónomos también ya tiene soporte de IPv6, y también están en ese rango, ya también empiezan a ver con soporte, bueno, y autenticación de todos sus
anuncios el prefijo que están anunciando realmente es el que ellos son los autorizados para hacerlo, ¿no? Tiene que ver con lo de RFKI. Y rápidamente una perspectiva histórica, que ustedes ya lo van a ver ya cuando vean la presentación, esta presentación. Bueno, 2001 es cuando inició la conexión nativa fue de hecho la primera conexión nativa entre redes académicas, entre la de México y la de Estados Unidos, en el 2001, se instaló en el backbone en forma nativa, se tuvo un primer crecimiento del bloque asignado a CUDI en el 2003, después adquirió su propio bloque, después se llevaron a cabo 2 ediciones del reto IPv6 aquí en CUDI. Y también nada más ya, casi para concluir mi participación en esta introducción, recordar que este año se cumplen 11 años ya, el 8 de junio se van a cumplir del día de IPv6. Ese día, durante 24 horas, se prendieron los principales servicios de Internet con soporte IPv6. Y el 6 de junio se van a cumplir ya 10 años, que fue el lanzamiento mundial de IPv6. A partir de esa fecha, los principales proveedores de contenido dejaron también prendido IPv6. Y desde entonces, bueno, es donde estamos ahorita, ¿no? Ha ido creciendo. Entonces, ya para casi concluir, para medir el grado de soporte de IPv6 de los fabricantes, hay varias formas de hacerlo. Uno es siguiendo la lista en el programa de certificación que se llama el IPv6 Ready Logo, en su fase 2 actual, que es la única válida. Pone un logo ahí y pone una lista de los fabricantes. Entonces, si el equipo no aparece en esa lista, bueno, entonces hay que cumplir una serie de RFCs, que es como el documento que yo les he comentado de la lista de requerimientos para compras y licitaciones. Les recomiendo revisar. Está ahí en la página de IPv6 también, y del grupo de trabajo y de la UNAM. Entonces, para pasar a la presentación principal de esta sesión, revisando ahí la última versión del sistema operativo de Fortinet, en un documento que lista los RFCs que soportan, precisamente, es importante mencionar, bueno, que ya en ese documento ya tiene actualizados a los RFCs de la serie 8000, seguramente después la serie 9000, que ya soportan IPv6. Entonces, esto es lo que les quería comentar. Entonces, ahorita vamos a pasar a las 2 conferencias, la de Fernando Pérez y la de Jaime Olmos. Entonces, déjenme dejar de compartir. Déjenme ver si tengo la semblanza de Fernando. Si no, te pido de Fernando si tú te puedes presentar directamente. No la tengo ahorita. Por favor, adelante, por favor. Gracias. Sí, ¿qué tal a todos? Gracias por participar y estar en este foro que se está pensando para ustedes, sobre todo por ahí a explorar estas nuevas, bueno, ni siquiera son tan nuevas, ¿no? Ya tienen varios años trabajándose en múltiples industrias, en múltiples desarrollos, pero la pregunta de los 64,000 siempre había sido el qué tan preparados estamos al día de hoy, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por participar. Mi nombre es Fernando Pérez. Trabajo directamente para Fortinet México. Estamos aportando o apoyando la parte técnica en el área comercial, digamos, como un entorno ahí de preventa. Y pues bueno, con este gusto y agrado de estar con ustedes platicando un poco acerca de IPv6 y qué herramientas podemos proveer como Fortinet, ¿no? Y cómo ir transicionando o migrándonos a esa tendencia o a ese crecimiento que ahorita nos platicaban que ha tenido la adopción de IPv6, ¿no? Entonces, la intención es platicar un poco acerca de ello. Si me permiten, voy a poner aquí un poquito de apoyo visual como para tenerle ahí un poquito más sea más interactivo. Y pues sin duda, si hay alguna duda, un comentario, pues con todo gusto, pues bueno, lo revisamos o le damos un espacio para responder. Un segundo nada más para compartir. Marta, creo que me podrás ayudar a revisar si tengo permisos para compartir. Hace un momento sí tenía, pero... Sí, adelante ya. A ver, pruébala nuevamente, por favor. Ya, ahora sí. Ok. Creo que por ahí ya se debe estar viendo el contenido. Listo, ¿cierto? ya la vemos en pantalla completa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues muy bien. Entonces, como le venía platicando, pues bueno, la intención de este lapso de tiempo que me permitieron estar con ustedes, pues es platicar acerca de esa transición, ¿no? Que hay en Fortinet que puede ser útil, que puede ser de utilidad para todos ustedes o que puede ser como
pues ese breviario de lo que podemos ir encontrando con la tecnología, en este caso de Fortinet, ¿no? Bueno, por aquí un dato que por ahí se me hizo interesante revisar y concuerdo por ahí con lo que nos presentaban, pero me fui un poquito más para atrás en ese porcentaje de adopción. Primeramente, si nosotros nos ponemos a ver de un tiempo para acá cómo ha venido evolucionando esa adopción o ese, digamos, montarse en esta ola de la parte de IPv6, pues bueno, si pudiéramos ver, pues que tal cual, según datos de Google, pues bueno, a un promedio mundial estábamos rondando el 9%, o sea, era muy bajo en 2015. En 2015 a lo mejor eran situaciones muy esporádicas o muy bajas en algunos puntos, ¿no? En Estados Unidos, que puede ser ahí nuestra referencia en el norte, ¿no? Un poquito más como lo que podemos ver ahí como por el retrovisor, pues bueno, pues tenía una adopción más o menos del 22% y el país que más desarrollo tenía por la parte pues de esta adopción, pues por ahí rondaba el 36% que era Bélgica, que pues bueno, que es Bélgica, pero pues finalmente pues en proporciones demográficas pues podía ser ahí un poco pues controversial un poco el ver qué tanto explotaban la tecnología o ese acercamiento, ¿no? Ya países por ahí de África que pues de plano estaban muy verdes, ¿no? Sin embargo, si volteamos a ver otra vez el mapa, una vez más la tendencia o lo que se avanzó de 2015 para acá, pues podemos ver una adopción bastante importante, un crecimiento sobre todo en ese sentido, en que cada vez ha habido más países y que han estado migrando servicios o que de alguna forma gran parte de su operación o de sus servicios o de la forma en la que trabajan esos países, pues bueno, han tenido un crecimiento importante. Si hablamos de los mismos datos, pues una media mundial pues de un 30%, 32%. Estados Unidos pues ya crece a un 45%, o sea, prácticamente la mitad de su población o la mitad de su alcance, pues ya lo trabajan o ya trabaja sobre entornos de IPv6. Y hoy en día, pues el país que más lo explota por razones muy quizá probablemente obvias, pues es la parte de India, ¿no? Muy seguramente China y países muy poblados como, bueno, pues China y a lo mejor por ahí uno que otro más, tendrá un dato diferente, pero bueno, pues ya saben, China, comunismo, Estados Unidos, pues a lo mejor ahí no entran tanto sus datos. Pero lo que sí podemos ver es un país como India, que demográficamente es muy grande su población, pues con mucha más razón fue que tuvieron que explotar esta alternativa, ¿no? Y pues bueno, ya tienen por ahí más de la mitad de su población trabajando o operando de alguna forma con un entorno de IPv6 y pues bueno, ya por ahí África que estaba muy retrasado, pues bueno, lo sigue estando en cierta manera, pero ya no tanto como antes, ¿no? Ya no figuran en rojo. Entonces, si lo vemos ya en lo que nos compete, ¿no? México, ¿cómo está esa adopción? Pues sorprendentemente estamos muy avanzados en la parte de IPv6 con un 42%. Yo creo que a más de alguno les sorprendería quizá el dato, lo pueden revisar, quizá por ahí les pasamos en un momento más la liga por si quieren también hacer una consulta, ver ahí un poco más del resumen. Y pues lo interesante de todo esto es que en México ya es una realidad o ya es algo que ya se puede disponer, inclusive por ahí se sabe o entendemos que hay un par de, de carriers que pues ya trabajan directamente entregando una IP en IPv6 a los diferentes clientes que le solicitan, porque a lo mejor ya los rangos de IPv4 ya les están siendo más cortos o cuestiones de ese tipo que necesitan mejorar la calidad de los servicios y pues a lo mejor ya trabajar de un NAT sobre NAT o algunas cuestiones que les impidan a lo mejor a los clientes finales disponer de aplicaciones de alto rendimiento o de una cuestión, pues ya no les da ese ancho, pues ya están entregando por ahí o ya tienen la posibilidad de trabajar con una IP pues de IPv6, ¿no? Entonces por ahí está un dato de referencia. Entonces, bueno, platicando un poco más acerca de la temática del día de hoy, pues bueno, ¿qué retos y qué opciones pues tenemos para hacer un deployment de IPv6? ¿No? O sea, ¿qué involucra? ¿Qué es lo que yo tendría que enfocar mis esfuerzos? ¿No? Es donde queremos por ahí posicionar y ver cómo la tecnología nos puede apoyar en esa transición. Pues de entrada, pues ahorita platicamos un poco, ¿no? Las consideraciones que hay, pues que el IPv, el carrier que me entregue el servicio lo pueda hacer por IPv6, pensando en que a lo mejor pues bueno, no todos los carriers lo están haciendo por IPv6, habrá uno que haga la excepción, algunos que te dan la opción de entregarte el servicio a través directamente de una IP en versión 6 o una IP en versión 4, ya dependerá del carrier, ¿no? Pero pues bueno, ese puede ser uno
De los puntos, revisar un poco de los aplicativos. La realidad es que muchas veces ya muchos de ellos no necesariamente tienen que poner una etiqueta porque lo dan por ende o lo dan por entendido de que pues trabajan o que pues ya no es algo como que puedan anunciar con bombo y platillo, sino que simplemente ya tienen varios años trabajando. Si hablamos, por ejemplo, de servicios, pues por ejemplo, un Windows Server, un DHCP V6, pues puedes trabajar directamente con versión 6 desde hace un tiempo para acá, por poner un ejemplo de un servicio. Y pues finalmente no es algo que Microsoft lo avise directamente, ¿no? Pero a lo mejor una aplicación de un desarrollo, alguna cuestión así, pues nada más reafirmar que tengan la posibilidad de trabajar con un formato IPv6 para la parte de su día a día. Eh, También revisar por ahí la parte de los dispositivos, que también ya muchos de ellos lo soportan, pero pues a lo mejor alguno de ellos requerirá alguna versión en particular, sistema operativo o alguna versión de, no sé, hablando por ejemplo de una handheld, hablando de un dispositivo a lo mejor IoT, que a lo mejor todavía no traiga por ahí algún release de software o que tengas que pedirlo. Entonces, nada más por ahí en ese tema, pues es meramente revisar los dispositivos o los usuarios que tengan esa convivencia con IPv6. Y pues bueno, ya de ahí empezar a hacer análisis de qué tanto me genera para mí un beneficio en este momento hacer una transición parcial, que es algo que vamos a platicar ahorita más adelante, que no necesariamente tengo que ser negro o blanco, ¿no? O sea, todo IPv6 o todo IPv4, sino que podemos tener ahí metodologías en las que pueda ser paulatino esa migración, considerando las ventajas de IPv6, pero que a lo mejor yo las voy a ir adoptando poco a poco en mi entorno hasta que encuentre una madurez que busco como organización, ¿no? Entonces ahí es donde podemos llegar a transmitir un poco ese mensaje. Dentro de la parte de Fortinet, ponemos qué ofrece el sistema operativo de Fortinet, que bueno, se llama FortiOS. Ahorita por ahí nos mencionaban un pequeño resumen de la versión 7.2, que esa es una versión que tiene más o menos, bueno, el release ya está disponible, ya los equipos que lo soportan ya lo pueden utilizar, ya está descargable, ya es oficial, está liberado. Sin embargo, digamos que tiene unas cuantas semanas que se liberó esa versión, que es la 7.2, versión 7.2 de FortiOS. Sin embargo, pues lo que traemos para el día de hoy, pues es enfocado a un entorno general. Habrá algunos features que se adicionaron todavía en la parte de 7.2. A lo mejor no los menciono tan explícitamente, pero creo que con lo que hay o lo que había de versiones 7 hacia atrás, inclusive, o sea, no es algo que de un día para otro lo pusimos en las cajas de Fortinet, sino que ya tenemos varios años y con el tiempo nada más se fueron adicionando puntos, se fueron perfeccionando, se fueron validando, se fueron adicionando, por ejemplo, a lo mejor a la parte de red inalámbrica. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de los alcanzables, pero bueno, el punto es que se fueron adicionando y mejorando puntos desde varias versiones atrás. Hablamos de que la versión, o mejor dicho, que hablamos de que desde la versión 5.6, 5.4 de FortiOS ya tenían funcionalidades de IPv6, a lo mejor en un cierto punto, con un cierto alcanzable. Entonces, hasta la fecha, pues se fueron adicionando y mejorando esas características, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrece, no? Hablando de esa referencia, pues si yo entro a la interfaz de configuración y yo habilito a lo mejor la parte de IPv6 en parte de las funcionalidades a desempeñar de la caja, de entrada es algo que está completamente liberado, no requiere una licencia, no requiere ninguna función que me demande una inversión adicional de lo que yo ya compré con su equipo, ¿no? Entonces, al adicionar todo esto, bueno, a dar clic ahí tal cual en ese check o darle aquí, pues, habilitar ese pequeño botón, pues lo que nos va a permitir es todo esto, ¿no? O sea, es una lista importante, una lista, nada más son algunas de las características que podemos cumplir, puse ahí algunas de las más representativas, las más comunes, cosas de ese tipo, y en la entrada, pues bueno, trabajar toda la parte de ruteo estático y dinámico, tanto para, bueno, obviamente con la versión IPv6, trabajando con RIP6, BGP4 y OSPF con versión 3, que trabaja toda la parte de IPv6, tanto para entornos, digamos, LAN, por llamarlo así, o dentro de la organización, como puede ser a lo mejor un área alterna o una ruta dentro de la empresa, una ruta conocida, como puede ser a lo mejor algo hacia la WAN, como puede ser una interacción con un MPLS, como puede ser una interacción con un entorno hacia afuera, hacia la internet, ¿no? Por ahí nos platicaban un poco de algunos entornos de nube que ya trabajan directamente con IPv6, entonces si hubiera que hacer una VPN hacia un entorno de nube en IPv6, pues esto ya podría ser una posibilidad o ya está completamente validado ese esquema, ¿no? Toda la parte de IPv6 tunneling, pues es algo que por ahí ponemos en negritas porque son algunos de los servicios que más por ahí podemos llegar a preguntar acerca de ellos, ¿no? Y pues ahí toda la parte del manejo de túneles,
VPNs y otros más, pues pueden trabajar en entornos IPv6, ya está también completamente validado de funcionales, ¿no? Pues si podemos seguir hablando punto por punto, ¿no? Pues toda la parte de snifeo con IPv6, tenemos toda la parte de VPNs SSL, la parte de NAT66, NAT64, NAT46, que ahorita vamos a platicar un poquito más, que tiene que ver cómo se interactúa directamente con, pues, con un entorno híbrido en el que voy migrando poco a poco hacia de IPv4 hacia IPv6, o que estoy adoptando a lo mejor algún servicio de este tipo de IPv6 y mi red todavía es IPv4. Entonces, ¿cómo está esa convivencia? Pues toda esa parte de NAT66, NAT64, NAT46 nos puede ayudar pues a resolver un poco esos entornos en los que yo quiera ir paulatinamente migrando, ¿no? La parte de DNS64, que pues también tiene que ver con esa transición IPv4 IPv6, DHCPV6, que también lo soportamos, y asistentivamente, ¿no? Inclusive por ahí pues perfiles de seguridad optimizados o pensados para entornos de IPv6, SNMP, toda la parte de traps que se pueden mandar pueden ser en una comunidad trabajando sobre IPv6, redes virtuales, toda la parte de, inclusive por ahí que compete, así fue Multicast, también trabajando toda la parte de Multicast con IPv6, toda la parte de direccionamiento, estructura de paquetes, políticas de firewall enfocadas en teniendo como objeto a lo mejor un entorno IPv6, una red, una VLAN, una cuestión que yo tenga que generar un objeto, también puede ser parte pues, de un entorno IPv6 completo, ¿no? Extensivamente podemos seguir trabajando y viendo muchas funcionalidades, el famoso ping, trabajando también en un entorno de IPv6. Bueno, hay muchas de ellas, la intención no es abrumarlos con tantos tecnicismos o con tantos puntos, parámetros, pero bueno, ahí está un poco de la lista de los puntos que se habilitan una vez yo poniendo ese botón y liberando las funcionalidades de IPv6 en la caja de FortiGate en este caso, ¿no? Otro elemento interesante que a lo mejor algunos de ustedes ya lo estarán implementando, lo tendrán implementado o están en vías de o se habían preguntado y que a lo mejor puede hacer match con esta charla es la parte de IPv6, pero no solo la parte de IPv6, sino trabajando con un entorno híbrido o híbrido en el sentido de que yo pueda hacer políticas de SD-WAN basadas también en una conectividad IPv6 hacia la WAN o hacia la Internet, ¿no? En el que mi proveedor de servicios 1 me pueda dar una IP en versión 6, a lo mejor otro segundo también me da una IPv6, pero a lo mejor tenga por ahí un par de carriers que me entregaron su servicio a través de IPv4 y a lo mejor las utilizo para la parte de conectividad VPN o con algún tipo de conectividad a algún servicio, pues como yo puedo utilizar el SD-WAN de Fortinet trabajando en IPv6 en entornos híbridos, tanto IPv4 como IPv6. Entonces, por ahí podemos hacer un esquema inteligente del manejo de los enlaces, prioridades, SLAs y todo lo que ofrece Fortinet adicionales, o sin dejar de lado la parte de la seguridad embebido en todo ese tipo de pues digamos, de infraestructura previa, ¿no? Todo lo que involucra IPv6 no limita para nada la parte de seguridad ni funcionalidad, en este caso en la parte de SD-WAN, ¿ok? Ok, pues no es así como que un seminario técnico de implementa tu IPv6 en 3 sencillos pasos, ni nada así muy que tú digas, vamos a aprender hoy todo de IPv6. No va tanto por ahí, pero a lo mejor es complicado de repente hablar de IPv6 y no meternos un poquito a los tecnicismos o a las temáticas por ahí que involucran el cómo trabaja, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas herramientas para migrar o en ese entorno de migración, ya sea paulatina o completa de los servicios a IPv6, pues bueno, entraría la primera pregunta por la parte de nombres, ¿no? La resolución de dominios, la resolución de nombres y registros que tengan que ver con IPv4, IPv6, IPv6 a IPv4. Entonces, pues todo esto es soportado en la caja de FortiGate, ¿no? Si hablamos de cómo sintetizar una solicitud que está trabajando sobre IPv6 a un nombre y de un nombre hacia una IP versión 6, es posible como parte de los servicios que habilita la caja, pues toda la parte de prefijos y sufijos que de alguna forma tienen que entrar en contacto para hacer esa homologación o esa nomenclatura, pues están soportados de manera que de alguna forma, pues trabajando con las funcionalidades de DNS64 y NAT64, por poner ahí un par de términos, pues nos ayuden a remover o a unir esas dos tendencias o esos dos protocolos para que de alguna forma pueda fluir la comunicación lo más transparentemente posible, ¿no? O sea, ya sea que desde el Internet hacia adentro o de adentro hacia Internet pueda haber una resolución de nombres en ambos protocolos y que esta a su vez la caja de FortiGate pues pueda hacer una resolución de IPv6 a IPv4 o que a lo mejor sea IPv6 y de ahí haya una homologación a IPv4 hacia la red local
puedan ser elementos que se puedan ir presentando y que de alguna forma los podamos ir encontrando, ya sea a nivel LAN to LAN o más que LAN to LAN, más bien red a red, es decir, un esquema a lo mejor de una conectividad WAN, una VPN, algo que yo extienda hacia un sitio remoto la comunicación o hacia internet, ¿no? Entonces todo esto pensado en que pues las herramientas de migración pues cada vez sean más amplias para que puedan hacer los deployments completamente lo más adecuados posibles, ¿no? Pues, ¿de qué trata un poco más la parte de NAT? Pues bueno, sabemos que una de las principales ventajas de NAT, perdón, de las principales ventajas de IPv6 es no requerir un NAT, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que si yo estoy en un proceso de migración y que no necesariamente voy a hacer una migración de un día para otro de un protocolo a otro, pues está la opción del NAT 64 y NAT 46, que pues tal cual homologan que cuando hay una petición viniendo de un protocolo hacia otro o viceversa, pues haya esa capacidad de entenderse o que haya un punto intermedio que ayude a validar esas comunicaciones, y esa es la parte de NAT 64 y NAT 46. Si hablamos, por ejemplo, de algunas herramientas o de algunas, más que herramientas, algunos escenarios o casos de uso en donde podemos verlo aplicado, pues es a lo mejor que yo tuviera un carrier que me está entregando directamente una IP en versión 6, donde a lo mejor por ahí me entrega el servicio de Internet, la salida de la navegación a la Internet, y tengo otro proveedor que a lo mejor me está entregando, pues no sé, su servicio a través de IPv4. Pues esto finalmente a la caja, o en este caso el FortiGate, ¿no? Que está en medio, pues puede hacer esa homologación que permita que, pues no sé, a través de elecciones como puede ser el mismo SD-WAN, como puede ser el manejo de diferentes salidas a Internet, independientemente que sean IPv4 y IPv6, pues lo puedan hacer independientemente, ¿no? Inclusive en una metodología en la que si la aplicación lo permite, les pueda trabajar con las dos IPs, teniendo una IP que pueda resolverse o que pueda trabajar a través de su red IPv4 a nivel de VLANs, a nivel de ruteo estático con IPv4, etcétera, pero también tengan la posibilidad de trabajar directamente a través o con una IP secundaria, con una IP homologada que también pueda trabajar con IPv6, ¿no? Entonces, teniendo esa opción, algunos aplicativos les será útil, algunos escenarios será muy factible, ya dependerá un poco ahí el mecanismo en el que queramos trabajar, ¿no? Un esquema donde donde en ese proceso de adopción tengamos un escenario en el que haya más o mejor dicho, trabaje con los dos protocolos, ¿no? Ahí está un escenario. Otro más, pues puede ser que la red LAN, a lo mejor del data center, o algún otro, pues persista sin cambios, a lo mejor pensando que es una red importante, una red que me interesa conservarla en IPv4 por alguna razón, por un tiempo, e irla migrando paulatinamente, ¿no? Entonces puede ser ahí un esquema donde podamos tener, pues un esquema, pues, puede ser doble NAT o un escenario en el que yo recibo por un lado IPv6 y por otro lado IPv4, y de alguna forma puedo estar dándole servicio como pues transparentemente a la red local, a pesar de que está en IPv4 nada más, ¿no? O sea, yo puedo estar saliendo por cualquiera de las dos IPs transparentemente, pensando en que la parte de IPv6 va a salir, pues digamos, esa traslación hacia IPv6 para que lo entienda hacia afuera, hacia el internet, y de regreso, pues me va a regresar en una petición IPv4, ¿no? Entonces, esa puede ser una alternativa también, ¿no? Otra de las herramientas, pues bueno, es que llegue un momento en el que yo ya tenga a lo mejor una red migrada a la parte de IPv6 en su función, y finalmente pues yo tenga mi carrier que me sigue entregando a lo mejor por contrato o por la razón que yo necesite y no lo puedo dar de baja o no me interesa darlo de baja porque es muy económico. La razón que sea y que yo tenga que persistir en que a lo mejor mi servicio de salida a internet sea IPv4, pues bueno, yo puedo hacer esa traslación al revés, es decir, que desde la red local pueda salir en un formato IPv6 o pueda salir en un formato IPv4 y haciendo la traslación cuando regrese hacia la red local, ¿no? Entonces, son medidas que podemos utilizar como parte de las funcionalidades pues, que ofrece las características que están embebidas en la caja de FortiGate, ¿no? Así que, pues bueno, esos retos, ¿no? Pues finalmente involucran pues múltiples escenarios, múltiples formas en las que yo puedo ir habilitando mi red o las que puedo irme montando hacia esa tendencia de pues, tener esa convivencia, ya sea en lo temporal o en lo permanente, en lo que yo finalmente como quiero dejar mi red operativa. Y pues todo esto está soportado, como mencionaba al inicio, pues ahorita tomado en cuenta hasta la versión 7.0, ¿no? Por ahí nos comentaban un poquito de datos que se mencionaban en la parte de la 7.02, a lo mejor todavía no nos alcancé a poner en esta presentación, pero bueno, hay otros más que se están adicionando, ¿no? Entonces, es por parte de lo que hemos venido platicando, ¿no? Y pues todo esto pensando en ofrecer funcionalidades que
que le permitan una transición híbrida, paulatina, que podamos ir comenzando con algunas redes específicas, redes de pruebas y después ir migrando poco a poco a lo que contemplen en su alcanzable, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Que estamos por ahí trabajando con la parte IPv6 completamente soportado en entornos de las cajas de FortiGate. Y no solo en FortiGate pensando en el firewall, pensando en ese punto de frontera entre la internet y mi red local, sino que prácticamente pues haciendo un resumen muy pues muy pequeño o muy grande, dependiendo de cómo lo queramos ver, nada más pensando en una sola parte del portafolio que soporta IPv6 en este diagrama, ¿no? Habrá por ahí esquemas de nube, esquemas por ahí que puedan, que no cupieron en la foto, ¿no? Pero finalmente el portafolio de Fortinet está pues, interoperable directamente con la parte de IPv6 en su funcionar. Ahorita nada más por mencionar algunos, pues bueno, tenemos sin duda la parte del FortiGate, toda la parte de switches, toda la parte de APs, toda la parte de voz, de video, está también soportada con la parte de IPv6 e inclusive por ahí con la parte de FortiExtender, ese elemento que hoy se está poniendo muy, pues no de moda, sino muy demandado más bien, en el sentido de poder bajar una señal celular 4G, 5G a un entorno operativo, un entorno de alta disponibilidad o de contingencia, pues que sea posible también disponer de un servicio de un proveedor pues que me lo entregue en algún momento como IPv6, pues pudiera ser posible, inclusive como los esquemas que platicábamos, que a lo mejor Milán o que algo dentro de un servicio dentro de mi organización está trabajando en IPv6 y yo voy a salir por IPv4 o viceversa, pues esa parte se explota también con la parte de datos celulares, puede ser ahí un punto interesante. La parte de FortiMail, la parte de protección de endpoint con la parte de FortiClient, ¿no? Que es nuestra tecnología para la protección del endpoint, pues también está soportada la parte de IPv6, la protección de entornos web y la parte de balanceo de servicios, balanceos entre sitios, balanceos de demanda de servicios como tal, no solamente, digamos, a nivel cajas, pues también es nuestra propuesta que se llama ADC, también está soportada y también para entornos virtuales, ya sea en entornos de nube pública o de nube privada, también estamos trabajando con la parte de IPv6, ¿no? Entonces, así muy grandes rasgos, esta es parte de lo que queremos platicarles, ¿no? Que en Fortinet, pues nuestro portafolio, pues está completamente, contemplado, pues crecimiento que poco a poco va a seguir siendo más requerido y pues bueno, ese IPv6 ready, pues lo tenemos prácticamente en gran parte del portafolio, si no es que en todo, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que traíamos como marca, como fabricantes, pues tener pues compartir esa visión, compartir que estamos trabajando ya en entornos actualmente con IPv6, no serían ustedes el primero, inclusive por aquí nos van a platicar un poquito acerca de su experiencia en esa migración, o bueno, más que en la migración, en su operación, en su día a día, cómo les ha venido yendo, pero no les quiero spoilear mucho porque eso ya no me toca a mí. Entonces, la intención es meramente que, pues, dejar ese mensaje, ¿no? Que en Fortinet, pues, cualquier cosa, pues, bueno, los podemos apoyar, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Si la puedes ir proyectando, Jaime, por favor. Leo una breve semblanza de egresar en licenciatura en Tecnologías de la Información de... No, perdón, me enviaron la... Especialista en telecomunicaciones por más de 20 años y es responsable del Centro de Operación de la Red y de la Seguridad de la Información en Telecomunicaciones de la Universidad de Guadalajara. Tiene estudios superiores en informática por la misma universidad, donde más tarde obtuvo el grado de maestría en tecnologías para el aprendizaje. Entonces, estamos listos. Jaime, pues adelante, por favor. Muchas gracias, Asael. Gracias, Fernando. Voy a tratar de ser breve, sobre todo para si hay preguntas, que seguramente habrá. Voy a tratar de no ser tan técnico, pero si así lo desean, podemos ver algunas cuestiones ya más profundas. Miren, les voy a platicar un poquito de la historia en la que nosotros nos hemos envuelto junto con otras universidades hermanas como la UNAM, como la UNL, y por no dejar mencionar CUDI y muchas otras más. Y el trabajo ha sido no solamente de los últimos 10 años, sino ha sido desde el siglo pasado hasta la fecha, ¿no? En el caso de nuestra universidad, en conjunto con otras universidades como la UNAM, hemos venido trabajando en algunas implementaciones de prueba, como los que conocíamos en aquel entonces como la red de 6FON, que usamos un prefijo
que trabajó y sirvió durante un tiempo. Y este nos llevó también a incursionar junto con algunas instancias en Francia, en la red de Renater, a tener un punto de distribución en América, aquí propiamente en nuestra casa de estudios, para hacer un punto de distribución de la red de MSX Phone de IPv6. Pero como ya lo mencionaron, lo relevante ha sido el parteaguas que se da en el 2011, ¿no? Si bien es cierto, se ha venido trabajando desde el término del siglo pasado, es apenas que se toma como muy serio el hecho de llevar hacia una transición que paulatinamente, como ya lo han mencionado Fernando y Asael, se ha acelerado radicalmente en los últimos años, ¿no? Yo ahorita les voy a platicar en el caso mexicano cuál es la razón, y creo que es muy obvia, ¿no? Es el agotamiento IP. Pero bueno, nosotros desde el 2004 tenemos un recurso IPv6 que voy a explicarles cómo lo hemos distribuido. Hemos encendido prácticamente a partir del 2011 muchos servicios, pero hasta el 2014 podríamos decir que hicimos un deploy ya más generalizado, en donde tuvimos algunos retos como pasar la telefonía de voz que tenemos, de voz sobre IP en nuestra casa de estudios, a hacerla completamente nativa. Esto nos llevó a través de aquí, de gente experta en el área de telefonía y que creyó en no usar direccionamiento privado de versión 4, sino usar un protocolo que pudiera darle la escalabilidad y el crecimiento a largo plazo. Es que animamos al fabricante, que en aquel entonces no tenía el soporte o estaba solamente en parte experimental, a liberar hasta hace un par de años ya su release con el soporte 100% versión 6, ¿no? Y bueno, para no detenerme en ese sentido, en el tema que me gustaría plantearles, que fue el que estuvimos platicando Fernando y Asael, es en el caso que tiene que ver con el tema de versión 6 sobre la parte de seguridad. Como todos sabemos, la seguridad, pues, como concepto, es un estado de bienestar. Cuando nosotros usamos IPv6, y me voy a gustar aclararles esto, es que representa un reto, porque si bien es cierto, hay una transición hacia un nuevo protocolo y que aparentemente tienen los mismos principios, son diferentes en su forma de trabajo interno. Si bien es cierto, para el usuario común y corriente no va a representar más que conectarse, enchufarse a la red, para los que somos administradores o somos gestores de tecnología, sí va a impactar, y en ese sentido me gustaría también platicarles nuestra experiencia alrededor de la transición hacia el protocolo de versión 6. En el caso, como ustedes saben, la seguridad es un ámbito muy amplio. Estrategias como las que hemos puesto, más las que muestro a través del apoyo gráfico que tengo en este momento, es contar con equipo de personal, con infraestructura, con procesos, procedimientos, y esto hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de seguridad de información y desde el punto de vista de ciberseguridad. En ese aspecto, fabricantes como Fortinet nos han fortalecido esa transición en el paso de estas fechas que yo les mencionaba, ¿no? Muchos fabricantes, como ya se mencionaron, han sido forzados a implementar, y sin embargo, debo de echarle flores a Fortinet, que fue uno de los pioneros en poder habilitarnos a nosotros la seguridad en el ámbito que corresponde a IPv6, ¿no? Actualmente nosotros desarrollamos muchas de nuestras partes de ciberseguridad en la parte de SDN, en la parte de algunas implementaciones en firewall a través de APIs, es decir, desarrollamos soluciones de multivendors para asociarlas, y por ponerles un ejemplo, actualmente podemos sacar a través de APIs algunas conexiones hacia el FortiGate que tenemos perimetral, y este a su vez alimenta a otros servicios que son IPv6 para poder garantizar la seguridad en equipos que no soportan como tal el protocolo. Y de eso me gustaría platicarles más adelante, si hay el tiempo suficiente para desarrollarles ese tema que ha sido como un caso de éxito en nosotros. Si bien es cierto, hay una profunda necesidad desde el siglo pasado en mejorar el protocolo que ya lleva en un desarrollo de más de 40 años, ha sido el protocolo IP uno de los pilares del actual crecimiento tecnológico,
Sin embargo, cuando se desarrolló, cuando se diseñó el protocolo, no fue pensado más que para transmitir texto. Y hoy en día estamos en una videoconferencia como este momento, pero nos ha llevado a la necesidad de encontrar un protocolo nuevo. Pero realmente el factor por el cual estamos animando en este tipo de charlas es la transición nos lleva al agotamiento IP. Por mostrarles un ejemplo, nosotros en los 3 bloques de direccionamiento que tenemos nosotros, este bloque que muchos de ustedes seguramente tienen en sus instituciones de educación superior, una clase B, nosotros ya la agotamos desde el 2014 aproximadamente. Fuimos detectando el agotamiento y eso nos derivó a estar buscando antes de garantizar el soporte 100% versión 6, es adquirir más recursos IP versión 4, ¿no? Desafortunadamente, como saben, el agotamiento IP ya no nos da incluso ni en México para poder adquirir más recursos, salvo que tú tengas las condiciones para poder pedir otros recursos. Y esto fue declarado desde hace un par de años, si no me equivoco, y me lo aclarará Silas en un momento. Pero NIC México, a través de aquí, ya no tiene recursos IP versión 4 para entregar. En el caso de los otros 2 bloques, prácticamente están agotados, como lo pueden observar. Hemos hecho un despliegue a través de una plantilla para que se den una aproximación de cuál es la atención que tenemos, basado en per cápita de estudiantes. Tenemos cerca de 300,000 estudiantes, que seguramente UNAM nos rebasa con más, pero eso nos hace ver que la demanda que teníamos de direccionamiento IP nos obligó en algún momento a hacerlo. La opción era trabajar con NAT. Nosotros ya, como lo voy a plantear en un momento, decidimos ya no irnos a apostarle en NAT, porque sería para nosotros un desgaste y además un gasto que previéndolo no queremos asumir en un futuro, en el corto o mediano plazo. En el caso de nuestra infraestructura actualmente, nuestro Autonomous System trabaja en este esquema que ya mencionaron de coexistencia, es decir, de dual stack. Estamos prácticamente todas nuestras campus universitarios, data centers y algunos otros dependencias alrededor de nuestra rectoría general actualmente trabajan con IPv 6 e IPv 4. Para que se den una idea, uno de los retos también importantísimos del caso del protocolo es cómo tenemos que distribuir el recurso IP. En nuestro caso, como podría ser en algunas instituciones, el recurso fue otorgado de una forma no controlada y eso derivó también a muchos de los problemas que actualmente tenemos en el agotamiento IP. Es decir, yo no le puedo retirar ciertos prefijos que no está usando cierto campus porque implicaría trabajar en un esquema en el estar haciendo eso que hacíamos con los discos duros hace muchos años en Windows, hacer una defragmentación para poder ordenar todo. Eso nos llevaría el mismo tiempo que implementar algo con mayor plan de distribución. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden observar que el diagonal 32, como prefijo que tenemos otorgado desde el 2004, nosotros lo hemos distribuido en los campos a razón de un diagonal 44, permitiéndoles entregar 16 bloques diagonal 48 a cada campus para su crecimiento posterior. Y aún así dejamos reservas que en algún momento, cuando haya la oportunidad, les podemos mostrar el esquema de planeación que hemos tenido y que nos ha llevado una experiencia para poderlo otorgar, dejando espacios temporales o espacios disponibles para seguir creciendo si el campus requiere más recursos, ¿no? Por otra parte, ustedes pueden observar que la parte del sufijo, como saben, IPv 6, que es un direccionamiento de 128 bits, los primeros 64 bits describen el prefijo y los últimos 64 bits el sufijo. Por ejemplo, ahí tenemos entre muchas aplicaciones en data center como en conmutadores, le hemos dado sentido a esa numeración enorme que tenemos. Es decir, por ejemplo, telefonía hace una conversión de la numeración decimal a hexadecimal y, por ejemplo, hace conversiones para poder identificar a través del mismo sufijo un conmutador en particular, una dependencia y la extensión final de un usuario. Esto obviamente nos lo permite tener un mayor rango de direccionamiento IP. En el caso que ya mencionaba por aquí Fernando, nosotros a través de firewalls de nueva generación como FortiGate, hemos puesto en marcha durante un periodo de tiempo en el que el agotamiento
nos ha minado y que, como lo mencionaba en un principio, hemos tomado la decisión de no usar Carrier Grade Map o alguna de esas estrategias de crecimiento, sino más bien instalar en las redes el uso de hipervención 6 de manera nativa. Y como ya lo mencionó, a través de NAT 6.4, nosotros hacemos uso con algunos equipos FortiGate, insisto, porque es la marca que manejamos otras marcas también, otros vendors que obviamente, como saben, como institución visitamos, pero tenemos DNS64 a través de Infoblox o de Fortinet, y a través de la traducción con un FortiGate, ¿no? Y como lo decía hace un momento, nosotros ya no le queremos apostar más, o por lo menos hemos motivado mucho a nuestra alta dirección a no estar trabajando con NAT 4, sino trabajar directamente con NAT 6.4. Esto cómo es que funciona, ya lo platicaba por ahí Fernando. En la implementación que nosotros tenemos, obviamente tenemos una serie de elementos que no adquirimos para ellos, sino ya lo teníamos preparados, y como lo decía Fernando, en su momento y cuando lo requerimos, Fortinet ya lo soportaba, y eso nos ayudó paulatinamente a poder hacerlo, eso sin adquirir más, sino lo que, como decía Fernando, solamente era encenderlo y empezarlo a experimentarlo. Este servicio, como lo pueden ver, pues tiene una dependencia profunda a través de DNS64 y los traductores que ya mencionaba Fernando para hacer las traducciones en el punto en el que nosotros queramos pasar de una red IPv6 nativa a una red IPv4 nativa. Y viceversa, ¿no? En este caso, nosotros solamente trabajamos actualmente con NAT64 y DNS64. En el caso de nuestro comportamiento en el enrutamiento interno de nuestro autónomo system, nosotros usamos también el dual stack en los casos de mayor relevancia, o es decir, de mayor alcance. Hay algunas dependencias que sí ya trabajamos de manera solamente IPv6, pero en su mayoría puedo decir que el 90% son IPv6 plus IPv4. Entonces, el EGP que tenemos en un principio, y eso me gustaría recomendárselos a ustedes en ese plan de transición en el que están llegando o van a llegar en un futuro, es que comiencen a habilitar desde la parte del EGP, es decir, por BGP en su versión 4, ir habilitando los servicios con sus proveedores de Internet. Y paulatinamente ir creciendo hacia el core, hacia los distribuidores y finalmente llegar hacia los puntos de acceso. Esto, ¿qué nos ayuda? Que nosotros podemos hacer de manera transparente que al usuario no lo afectemos en ningún momento, dado que no lo estamos haciendo que trabaje con versión 6, sino hasta llegar a la última rama en la que su acceso requiera ser encendido. Ahí, en ese momento, encender los protocolos ya en la hoja final para que para el usuario, a la hora de encenderlo, no le afecte ni se dé cuenta que está accediendo a servicios como Google a través de versión 6 o versión 4. ¿Cómo se hace eso? Es el sistema operativo, como ya lo mencionaron, hay muchas técnicas y sobre todo técnicas como Happy Eyeballs que decide verificar quién es mejor, IPv6 o IPv4, decide por cuál stack dices. Ahora, ustedes pensarán, ¿por qué yo tengo que decidir irme por uno u otro si se supone que lo que me han vendido, que IPv6 es más rápido? Pero déjenme explicarlo con la siguiente analogía. Si nosotros, y lo voy a decir con la ciudad de Guadalajara, no sé si Ciudad de México sea lo mismo, si nosotros corremos con un Fórmula 1 en las calles de Guadalajara, que muchas de las veces, sobre todo en lluvia, está llena de baches, les aseguro que ese Fórmula 1 no va a funcionar a su rendimiento máximo, más que lo que pueda, y incluso hasta podría ser perjudicial si no se trabaja correctamente. Sin embargo, un bocho, por ejemplo, puede resistir más, ¿no? Eso quiere decir que en las redes, y eso es lo que quiero yo dejar como claro, que en el momento que las redes, que estamos viendo que hay un crecimiento del 40% a nivel internacional, sean completamente IPv6, vamos a ver las bondades que nos han vendido durante estos últimos 20 años de que IPv6 va a ser la revolución a nivel de capa 3 para poder acelerar aplicativos que ya demandan mucho mayores características de calidad de servicio, de velocidad y de otras cosas que a lo mejor ustedes ya han luchado en los últimos días. Ahora, ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? Hay muchas cosas y me gustaría plantearles en esta pequeña fórmula de amenazas versus vulnerabilidades.
El factor humano es uno de los factores más importantes de decisión para hacer la transición o en el caso de coexistencia y o llevarlo hacia la parte ya de una migración por cuestiones en las que a lo mejor tengo obligadamente que hacerlo. El personal se vuelve clave para esto. Ahora, el implementarlo de forma tardada nos puede llevar a caer en muchos errores, es decir, amenazas como disponibilidad del servicio, confidencialidad en sistemas, integridad, incluso en algunos sistemas que no se migren en tiempo y forma. Habrá base de datos que soportan IP y no soportan IPv6. Vulnerabilidades hay muchas y tendríamos que experimentarlas para no incurrir en esas probabilidades de impacto y de probabilidad de que sucedan esos eventos que representen un riesgo. Y en ese sentido, el factor, como lo decía, débil o más fatigado es que nos están diciendo desde hace mucho tiempo debemos implementar IPv6, y sin embargo, ustedes, y ahorita les voy a enseñar las estadísticas de IPNIT, en las que se ve México por qué creció y estamos a la par casi de los Estados Unidos en la implementación. Y eso se debió a una tardía situación de implementarlo en el caso de nuestros ISPs por el agotamiento IP. Entonces, Jaime, tenemos tres minutos, por favor. Ok, ya estoy por terminar, Rafael. Muchas gracias. En el caso muy particular, el nuestro nos llevó moderadamente a comprender por experiencia muchas de las cosas que tal vez ustedes van a aprender y nos gustaría en un momento dado a través de Sael poderles pasar la experiencia que tenemos para ello, ¿no? Entonces, Asael, yo estaba listo casi para terminar, me sacaste de onda, pero adelante, ya estoy listo. Si hay preguntas... ¿Quieres terminar algún otro comentario final? Adelante, mientras yo voy leyendo ahí las preguntas que ya empezaron a llegar. No, si gustas adelante, solamente ahorita se me fueron las ideas, pero con las preguntas creo que va a ser suficiente para retomar algunos temas. Mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Les estoy enviando ahí por ahí que puedan contestar una pequeña encuesta. Por favor, si la pueden ir contestando. Déjenme leer si hay alguna pregunta aquí en el chat. Nada más vi una por ahí. Mientras Jaime muestra ahí algunas de las estadísticas de despliegue de IPv6, porcentaje de despliegue. Entonces, por ahí alguien preguntaba, bueno, se llama CIESAS, Gabriel Canizales, dice que estamos interesados en probar un entorno de migración a IPv6. No sé si necesitamos aclarar un poquito más a qué nos referimos con eso de un entorno de migración, o queremos ya contestar. Adelante, Fernando o Jaime. La pregunta sería, perdón. O, no sé si Fernando adelante, pero creo que tú la tienes más fácil. A ver, puedes abrir el micrófono. Habla Gabriel Canizales, dice que tiene equipos Fortinet y bueno, tiene FortiGate en particular. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirnos participar en esta conferencia, que para nosotros es muy interesante este tema. Les comentaba que sí, en CIESAS estamos interesados en empezar a migrar, hacer la transición hacia IPv6. Todos nuestros servicios, nuestros proveedores de servicios de Internet nos están entregando direccionamiento de IPv4 todavía, pero quisiéramos hacer una prueba interna, un direccionamiento local por IPv6 y que por medio de políticas, el mismo FortiGate, pues podamos hacer, digamos, la comunicación con los proveedores que todavía están en IPv4, y sí nos gustaría que nos apoyaran. Gracias. Ok, gracias. Adelante. Sí, gracias. Pues bueno, no, pues muy bien. Qué bueno que quisieran ya empezar a explorar alguna opción. La realidad es que, pues como parte de esa prueba, pues ya tienen la base. Lo interesante sería empezar a ver cómo ponerle forma a ese posible escenario, a lo mejor pues, crear una red, a lo mejor poner ahí un cierto número de dispositivos para probar y empezar ahí a proporcionar la información pues pertinente que pudiéramos bajar directamente desde Fortinet, pues para que lo puedan empezar a explorar, ¿no?
se puede platicar ahí un escenario. Si gustas, pues con gusto podemos platicarlo con más calma después. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pueden abrir su micrófono para que sea más ágil. Por ahí está viendo ahorita lo de la encuesta. Tenemos que los que están ahorita conectados, un 53% dice que su institución ya está usando IPv6. Me parece un buen número, pero un 42% dice que no, y bueno, y por ahí hay un 5% que no sabe. Entonces hay que ver por qué no saben si sí o si no, ¿no? Adelante, a ver, dice José Leónidas, si quieres abrir tu micrófono o leo la pregunta. Bueno, este es desde El Salvador. Saludos hasta allá. Dice, ¿dónde podemos ver las estadísticas de IPv6? Es que nosotros ya tenemos IPv6 en Dual Stack en los centros de cómputo. No sé si quieres contestar, Jaime, o adelante. Sí, gracias a él. Si lo permiten, como por ahí ya presentaron algunas de Google, solamente si quieres buscarla directamente, ponle Google Statistic y lo vas a encontrar en la primera liga. Sin embargo, si quieres tener una estadística, eso es con respecto al uso de servicios de Google. En el caso, por ejemplo, de la que presenté, que es también muy buena, es uno de los RIRs de Asia Pacífico. Lo voy a colocarlo por aquí. Y que de hecho da un mayor detalle. Por ejemplo, por ahí si se cansa de anotar la liga, si no, ahorita la copio en el caso del chat. Si me permiten, en lo que voy platicando, podemos ver, por ejemplo, en el caso de detalle, y eso me gustaría platicarles, ¿no? Si ustedes pueden observar, antes de 2017, en México representaba el uso de IPv6 solamente las universidades de nuestro país tenían el despliegue de un 0. Algo por ciento, ¿no? Sin embargo, a partir del primer cuatrimestre del 2017 vemos un incremento, y eso es debido a que compañías que podemos ver observar aquí abajo, como Uninet, es decir, Telmex, Total Play, Megacable, y todos los ISPs son los que han provocado que nosotros hayamos pasado de estar al 1% o bajo del 1% a tener un despliegue particular que vemos aquí de arriba del 40%, ¿no? Y que esto particularmente, si ustedes lo observan desde la gráfica de Asia Pacífico, nosotros somos líderes en este momento cuando no lo éramos hasta antes del 2017. En aquel entonces Perú y Ecuador eran los que estaban visionando esto por compañías como españolas que estaban tratando de hacer experimentaciones en esos países, ¿no? Actualmente Uruguay, México y Brasil son los que tenemos mayor despliegue en Latinoamérica, y como pueden ver los Estados Unidos y los que ya platicaba Fernando, ¿no? Entonces, esta es la liga, si les sirve un poco para poderla referenciar, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Quieren hacer, por favor? ¿Nadie más? ¿Cómo vamos ahí en la encuesta? Sí, 50%, ya subió un poquito los que no. Ahora estaban dudosos y ya subió a 45 los que no, los que su institución no está usando. A lo mejor la pregunta también puede ser un poquito capciosa, ¿no? Fernando, Jaime, porque los sistemas operativos, las aplicaciones ya muchas veces ya tienen soportado IPv6, a lo mejor sin que nos demos cuenta, sobre todo en las versiones anteriores, sistemas operativos anteriores, por ahí se prendían algunos mecanismos de transición y iba tuneleado, encapsulado IPv6. Entonces yo los invito a que revisen ahí, a lo mejor no se está usando tampoco como ustedes pueden pensar IPv6 institución, sino puede estarse usando más y encapsulada en IPv4. Déjenme ver si tienen alguna otra pregunta. No sé si quieran algo comentar, Fernando, Jaime. ¿Qué estás mostrando, Jaime, ahí? Sí. En la pantalla. Ok, adelante. Simplemente métricas, si alguien quiere probar, sí, sobre todo los que preguntan si sí o no. Algunos sistemas operativos Linux o Mac, en el caso de Windows, aquí son Trace RT, pero si se fijan ustedes, así es de la manera, en el momento en que ustedes puedan ejecutar este trace con el 6 al final, en el caso de Linux, van a poder verificar si ustedes tienen una cansabilidad de IPv6.
y de esa manera estar certero, y si no, comentar a sus administradores de red el impulso en el caso de quien no sepa si se lo tienen. Muy bien. Pues nada más, bueno, ya si hay alguna otra pregunta, comentario, también compartirles ahí la página del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI. Y también, bueno, desde la página de la UNAM hay una sección ahí de lo que se le ha llamado tradicionalmente, bueno, la Red Académica de México, en su momento se llamó Internet 2 México, la red CUDI. Y también, bueno, hay por ahí una lista de correo del grupo de trabajo de IPv6, que también los invitamos a estar en contacto. No sé si quieran poner también ahí sus datos, por favor, Fernando, Jaime, ahí en el chat de sus correos, si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Y también, bueno, aquí está mi correo, ¿no? Adelante, alguien más, si tienen alguna pregunta, déjenme ver, aquí están los correos. Jaime, es Fernando, no sé si quieras compartir el tuyo o el de la empresa. Y bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, comentario, entonces la forma, nada más como pregunta final, la forma de que alguna persona interesada, ya sea que tenga ya equipo de Fortinet o esté por decidir alguna compra, licitación, que quiera acercar a ustedes, ¿cuál sería la forma, el procedimiento para... Ustedes tienen también, que tengo entendido, un canal también para la parte académica, educativa. Entonces, si quieres comentar algo, Fernando, o alguien más de ahí de Fortinet, adelante. Sí, nada, pues agradecer su participación. Pues claro que seguimos allá en la orden. Por ahí están mis datos y pues con todo gusto podemos clarificar algún punto en particular, por ahí el set de pruebas, lo que crean por ahí que les podamos apoyar, pues con todo gusto estamos allá a la orden. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. A ver aquí en el chat. También, bueno, sí se menciona la parte del correo de membresías. Pueden atender las solicitudes. Muy bien. Y hay algunas felicitaciones mutuas, ¿no? Algunas instituciones, sea alguien más que ya haya desplegado IPv6 que quiera rápidamente compartir alguna experiencia, comentario. ¿Nadie más? ¿Algún comentario también de ahí del staff de CUDI? ¿Quieran comentar algo? Bueno, pues de nuestra parte solamente informarles que podrán encontrar la información en la página del evento, les pegamos el chat y bueno, les he dado la palabra al licenciado Carlos Casasus que nos está acompañando en esta sesión. Pues nuevamente agradecerle a Fortinet y a Sael y a Jaime, ¿no? Que nos compartan estas experiencias, pues que creo yo que son extremadamente valiosas para nuestra comunidad. Yo creo que el esfuerzo de migrar, transicionar a IPv6, pues se va a volver cada vez más una necesidad apremiante para las universidades. Y creo que el compartir la información de los que ya pasaron por este proceso es del mayor valor para nuestra comunidad. Y el expertise de proveedores como Fortinet en este tema, la colaboración con las universidades me parece también de la mayor relevancia y me da mucho gusto haber podido convocar a este conversatorio. Un abrazo a todos, un saludo, muchas gracias otra vez. Muy bien, pues muchas gracias. Ya siendo pasadas las 6 de la tarde, damos entonces por concluido este día de IPv6. Agradeciendo nuevamente la participación de Fernando Peros y de Fortinet en particular, de Jaime Olmos de la Universidad de Guadalajara, que todos ustedes por su tiempo. Y bueno, seguimos en comunicación, estén al pendiente de las siguientes actividades. Y bueno, paramos en este momento la grabación. Gracias. Muchas gracias.